Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y su asistente son enviados a prisión al ser declarados culpables por los delitos de apropiación indebida y fraude continuado. Procuraduría General solicita al Ministerio Público confiscar bienes del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Autoridades del Servicio de Administración de Rentas denuncian que la defraudación fiscal podría rondar los 90 millones de lempiras. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles como todas las noches junto a Andrea Hernández. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que nos acompaña este jueves 17 de marzo de 2022, por supuesto, con una agenda cargada para llevarles a ustedes la actualidad que necesitan saber en resumen de este día. A continuación le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Llegó al país el subsecretario de Estado de Asuntos de Crecimiento Económicos y Energía de Estados Unidos, José Fernández. Matan en su negocio a 2 hermanos. Este violento hecho ocurrió en Danlí, El Paraíso. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. La ex primera dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, y su asistente fueron enviados a prisión al ser declarados por segunda vez culpables por los delitos de apropiación indebida y fraude continuado. Guillermo Paz nos cuenta cuál es la situación de la ex primera dama. El Tribunal de Sentencia en materia penal encontró culpables en repetición del juicio a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo por los delitos de apropiación indebida y fraude continuado, y antes de la audiencia de individualización de la pena, los togados determinaron suspenderle las medidas cautelares, enviándola a la prisión en el Centro de Adaptación Femenino Cefas, y a su secretario privado Saúl Escobar, responsable del delito de fraude continuado, enviándolo a la cárcel de máxima seguridad Marco Aurelio Soto del Valle de Támara. Si a ella ya habían absuelto, hay una sentencia absolutoria que establecía que se le absolvía por los 3 mismos delitos de malversación, que ahora lo condenan como apropiación indebida, quiere decir que hay una violación a la tutela judicial efectiva y eso atenta contra el Estado de Derecho. Bueno, el Ministerio Público va a ponderar, se estableció por el delito de fraude continuado una pena mínima de 7 años de reclusión a 9 años 4 meses de reclusión. En ese parámetro, atendiendo las agravantes, el Ministerio Público va a solicitar la pena concreta. Se explicó en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria que en el caso de Rosa Elena se les indica como autora principal del delito de apropiación indebida de más de 7 millones de lempiras de los fondos del despacho de la primera dama y como coautora en la causa de estafa continuada. Saúl Escobar, por su parte, se le encontró responsable en el delito de fraude continuado en su condición de coautor. Mire, es increíble cómo el tribunal aquí el día de hoy totalmente
contradijo la sentencia firme que dio la sala de lo penal. Eso no cabe, que es una sentencia firme de un tribunal superior, no se puede cuestionar. Y sinceramente le digo, seguimos complicados, pero esperamos que pues en este gobierno se logre que se respete la ley, que se respete la Constitución. Este fallo ha sido dictado por unanimidad de votos y fueron encontrados culpables ambos como coautores del delito de fraude continuado, mientras que la ciudadana Rosa Elena Bonilla de Lobo también fue encontrada culpable como autora de apropiación indebida continuada. La defensa de Rosa Elena y Saúl Escobar anunciaron que presentarán un recurso de casación porque consideran que el Tribunal de Sentencias cometió prevaricato en perjuicio de sus representados. La audiencia de individualización de la pena se fijó para el próximo 28 de marzo. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Ahora la compañera Gisela Calix nos cuenta cuál podría ser la sanción máxima que podría recibir la primera dama y su asistente. Al menos 12 años de cárcel podría enfrentar la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, acusada de coautora del delito de fraude continuado y como autora de apropiación indebida continuada, por los cuales se le declaró culpable en el Tribunal de Sentencia en la repetición del juicio en su contra y su ex secretario privado Saúl Escobar. Profesionales del derecho dicen que es lo que establece el Código Penal en este caso. Por los dos delitos que fue hallada culpable el día de hoy, como ser otros fraudes continuados y apropiación indebida, pues son delitos no de baratela, por decirlo así, pero sí son delitos que tienen penas menores. Por lo cual, haciendo un estimado que se le pusiera una pena concreta, entre los dos delitos prácticamente podrían sumar unos 7 años, por decirlo así. Pero a las penas concretas que le sean impuestas se le debe restar los años que ella ya permaneció guardando prisión, por lo que así su condena será un poco menor. Desconocemos si el Tribunal de Sentencia le va a imponer la mínima pena o la pena máxima. Recordemos que el máximo tribunal del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal, estableció mediante una resolución que se anulaba el proceso. Por eso ella inmediatamente salió con medidas diferentes a la prisión, porque ya le habían anulado el proceso y empezaba uno nuevo. Ella estaba con medidas. El próximo 28 de marzo se individualizará la pena para Bonilla de Lobo, mientras su defensa anunció un recurso de casación en un intento porque el juicio se repita por tercera ocasión. Gisela Calix, 11 Noticias. Siempre sobre este tema, criterio de abogados penalistas, el actual juicio en contra de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo le benefició, ya que anteriormente había sido condenada a 58 años de prisión. Los detalles, Odalia Urbina. En el 2019 se llevó a cabo el primer juicio oral y público a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, en el cual fue condenada a 58 años de prisión por el tribunal en materia de corrupción. Sin embargo, la sentencia fue anulada por errores de procedimiento y se ordenó un nuevo juicio. Juristas sostienen que el nuevo dictamen podría favorecerla con una pena mínima, al reconocer o anular pruebas en la audiencia de delitos que no fueron motivados. Sí. Lo vemos desde la perspectiva de la pena, realmente que sale beneficiada porque por los delitos que se está condenando en ese momento con el segundo proceso, la condena será mucho menor, por supuesto. Pero también hay que ver si los delitos por los cuales está siendo condenada no es una repetición el uno con el otro con nombre diferente, ¿no? Lo cual, si eso llegase a través del recurso que podrán interponer los defensores, una diferencia también, y al quitar un delito sale mucho menos la condena de este nuevo juicio, ¿no? En ese sentido, pues yo diría que sí podría obtener un beneficio por el número de años que hay entre una condena inicial y la actual, o lo que podrá haber actualmente, si se le condena al máximo. Y también podría haberse beneficiado con el tema de ser oída en libertad en tanto se concreta la pena
por razón del tiempo que ella estuvo recluida. Aseguran que el cambio de sentencia es abismal, pero de beneficio para Bonilla, porque también deberán ser considerados los 2 años que se mantuvo en prisión y suprimirlos de la sentencia final establecida en la individualización de la pena. Podría ser, buscar la reducción es de tener en cuenta, ¿verdad?, que desde aquella vez que se le volvió a repetir el juicio por orden de lo que es la máxima autoridad, en este caso, ¿verdad?, lo que es la Corte Suprema de Justicia, pues tuvo que versele contabilizado aquel tiempo o computado, ¿verdad?, el tiempo que estuvo en prisión en aquel momento. Hay quienes consideran que los errores en procedimiento jugaron un papel importante en la audiencia del caso de la caja chica de la dama, porque se debe comprobar si las acusaciones de fraude continuado y apropiación indebida continuada a título de autor fueron motivadas. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bien, y la Procuraduría General de la República está solicitando al Ministerio Público confiscar bienes a la ahora extraditable y expresidente de la Nación, Juan Orlando Hernández. Guillermo Paz. A través de una misiva que hizo circular por sus redes sociales, la Procuraduría General de la República está exigiendo al Ministerio Público iniciar el aseguramiento y confiscación de bienes a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, el cual será extraditado en los próximos días a los Estados Unidos por estar señalado por la justicia norteamericana de conspiración para mover, transportar, fabricar e introducir drogas a ese país. Sí, ante eso queremos decir que en efecto se ha recibido por parte de la Procuraduría este documento. Sin embargo, queremos mencionar que el Ministerio Público, como organismo independiente, funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, y que actúa en representación y defensa de los intereses de la sociedad hondureña, tal y como se ha procedido en casos similares en coordinación con agencias de investigación nacionales e internacionales, está ya realizando las diligencias pertinentes conforme lo establece lo que es el ordenamiento jurídico nacional y convenios internacionales sobre la materia. En el caso que usted me menciona, no lo han hecho y todavía no creo que lo hayan hecho, ¿verdad? O sea, solo es la Procuraduría que está haciendo la petición, pero el Ministerio Público no ha hecho nada. Entonces, al final, creo que es una petición correcta. Por su parte, voceros de la Procuraduría aseguraron que no se referirían presencialmente al asunto y que la nota circulada por sus redes sociales y que fue entregada a la Secretaría del Ministerio Público se debe de considerar como una excitativa oficial, algo que no comparten abogados penalistas porque consideran al Ministerio Público un ente con carácter constitucional que no puede recibir presiones de nadie. Pero creo que se le olvidó al Procurador General de la República que el Ministerio Público tiene rango constitucional, que tiene autonomía como tal y lógicamente si no le gusta el actuar, como tampoco me ha gustado a mí tampoco el actuar en todo este tiempo del Fiscal General de la República, pero hay que respetar la institucionalidad. Bueno, de todos es conocido que lastimosamente llegó él a ser un millonario más en el país, ocupando la máxima magistratura, ¿verdad?, del Estado. Recordemos que de primera mano la política fue creada en la antigua Grecia como un arte para servir, ¿verdad? Pero estos políticos de ahora la han cambiado y se han llegado a servir ellos mismos. Los portavoces de la Fiscalía del Ministerio Público aducen que no están obligados a contestar la nota de la Procuraduría, ya que ellos están esperando el tiempo prudencial para hacer los aseguramientos de dichos bienes o las confiscaciones del caso. Al exmandatario, según el Consejo Nacional Anticorrupción, se le señala de tener más de 109 bienes inmuebles, haber pagado $680,000 en compra de una vivienda en los Estados Unidos e invertir 267 millones de lempiras en sociedades mercantiles. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Mientras tanto, para el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, los entes competentes deben actuar de forma expedita en el aseguramiento de bienes del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández.
Yo creo que es parte del proceso que viene, Kimberly. Efectivamente, pues hay una serie de irregularidades ahí y vamos a tener que proceder. Las autoridades competentes van a tener que proceder a asegurar bienes que fueron mal habidos. Y los diputados de diferentes bancadas del Congreso Nacional consideran oportuna esta solicitud de la Procuraduría General de la República para que el Ministerio Público asegure los bienes del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. El hecho que la Procuraduría General de la República haya solicitado al Ministerio Público que proceda a asegurar e incautar propiedades y bienes de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, ha generado altas expectativas en el Congreso Nacional. Mire, la Procuraduría General de la República es el abogado del Estado, y si ha habido una responsabilidad aquí penal que el Ministerio Público no la vio venir, o sea, ni siquiera se dio cuenta, puede limpiar, digamos, la mala imagen del fiscal general del Estado, al menos privándole de los bienes a una persona que ha sido autorizada su extradición hacia los Estados Unidos. Afirman estar conformes porque ahora el país sí cuenta con un defensor legal, papel que no se jugaba de una manera eficaz desde los últimos años, lo que también ha dañado la institucionalidad. Puedo decir que siento que finalmente tenemos abogado del Estado. Eso en el pasado los procuradores no hemos sentido que realmente nos han representado los intereses colectivos. El procurador y su procurador fueron electos por el actual Congreso Nacional, por lo que de la bancada nacionalista esperan que todas las decisiones que se tomen a partir de ahora también sean beneficiantes para el país. Lo que más le convenga al país en materia de combatir los grupos criminales y esos flagelos que afectan tanto y que aumentan la violencia del país y que nos traen consecuencias deplorables. Otros lamentan que el Ministerio Público no ha actuado como en otras ocasiones para incautar los bienes, sino que tiene que ser la PGR la que esté presionando para que lo mismo suceda. Debería ser de oficio del Ministerio Público, ¿verdad? No hay necesidad que la Procuraduría General de la República lo pida, pero en esta ocasión la Procuraduría lo ha pedido y estamos totalmente de acuerdo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y un proceso judicial con medios de prueba anticipada es lo que le espera a Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de los Estados Unidos, que lo ha pedido en extradición. Expertos en derecho hacen un análisis luego de emitida la resolución de la Corte Suprema de Justicia para la extradición del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, ya que consideran que al solo comparecer en la corte donde es solicitado en Nueva York por vínculos con el narcotráfico, le esperan pruebas anticipadas. Todos gravísimos, todos conllevan penas probablemente de cadena perpetua. Entonces, lógicamente, la situación es complicada teniendo en cuenta que ya existe en ese juzgado en particular una prueba anticipada o preconstituida, que la constituyen precisamente todos los juicios anteriores de las personas que el gobierno americano señala son parte de una conspiración para importar drogas y armas a los Estados Unidos. Para los analistas, la negativa del exmandatario de tener vínculos con el crimen organizado debe de saber mantenerla y demostrarla, porque si no, alargará más su proceso judicial. Si él se sigue negando, y qué bueno que en el marco de su defensa, él sostenga su inocencia, pero en caso de que él pueda colaborar, el mejor de los escenarios es de que se preste a esta situación antes de que la ley actúe por como tiene que ser. La estadía en el país será de unos 15 días más según los conocedores de las leyes, porque lo que sigue son prácticamente audiencias administrativas. En este caso analizado y la experiencia que nos deja, como también en los otros casos, creemos nosotros que ya en el término de un mes por tarde será siendo extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica el expresidente de la República. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y 3 días hábiles a partir del miércoles 16 de marzo es lo que tiene la defensa de Juan Orlando Hernández Alvarado para presentar el recurso de apelación, por lo que se espera se presente en las próximas horas. Será recibido por la Corte Suprema de Justicia, pero será solo el trámite según algunos analistas, porque la extradición ya es un hecho. A la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado solo le asiste un recurso de apelación, una figura jurídica que en este caso del exmandatario solo tiene un fin:
alargar unos días más su extradición. Así lo explican los expertos en el área penal. La defensa está anunciando un recurso de apelación. ¿En qué puede servir eso? De nada. Ellos están haciendo su trabajo y tienen la obligación legal y moral de interponer todos los recursos, confiando más que todo en un milagro que en una consecuencia de su trabajo. La defensa del expresidente Hernández Alvarado tienen hasta el lunes 21 de este mes para apelar la decisión del juez natural, el que será resuelto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Expertos opinan que oponerse a una petición de la justicia de los Estados Unidos también será sinónimo de extradición. Cuando se apela, generalmente la parte defensora lo que está apelando es porque al juez no tomó en cuenta cierta información, en algunos casos también no se cumplió el proceso, entonces elementos técnicos, pero no puede apelar temas de fondo. Como el recurso de apelación que interpondrá la defensa del exmandatario de poco o nada servirá, hay quienes aseguran que el exgobernante, a más tardar a finales del presente mes, ya estará enfrentando la justicia en aquella nación del norte. Lo único que le queda es ese recurso y solo es para ganar un poco más de tiempo. Es lo único, alargar un poquito la estadía del señor Juan Orlando aquí en el país, que lo pueda ir a visitar su familia, llevarle sus bocaditos catrachos, y yo creería que no pasa este mes. En Honduras, Juan Orlando Hernández no está acusado, pero en la Corte del Distrito Sur en Nueva York enfrentará los cargos de traficar 500,000 kilos de cocaína, conspirar para introducir drogas hacia aquel país del norte, portación ilegal de armas de alta destrucción y la elaboración de sustancias prohibidas para la elaboración de cocaína. René Amaya, 11 Noticias. Y el exfiscal hondureño, hablando del abogado Ángel Edmundo Orellana Mercado, manifiesta que tener al expresidente Juan Orlando Hernández listo para que lo condenen en Estados Unidos, que le reclaman extradición por narcotráfico, es una situación de vergüenza. Y muy vergonzoso para el país, porque eso significa que el sistema de justicia no existe, que el sistema político está coludido y que todas las instituciones se corrompieron. Y que la penetración de la corrupción fue tanto que llegó a la sociedad civil, a las iglesias, a algunos empresarios, a algunos políticos. Fue terrible. Y eso debía darnos vergüenza a nosotros, porque eso que hemos visto se debió a que nosotros lo permitimos. Hoy se difundió temprano un mensaje del expresidente Juan Orlando Hernández en el que reiteró que el proceso de extradición en su contra viene de una venganza de los narcotraficantes capturados en su gobierno. De saco y corbata, el expresidente Juan Orlando Hernández se dirigió nuevamente al pueblo hondureño, como lo hizo en su última cadena nacional, previo a conocer la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la solicitud en su contra. El exmandatario aseguró que el proceso de extradición viene a raíz de una venganza de los narcotraficantes capturados durante su gobierno. Sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza de quienes tenían al país de rodillas, de quienes tenían a Honduras sitiado. El ahora extraditable afirmó que las acciones durante su mandato fueron para traer paz a Honduras. Aseguró que existían recursos y pruebas que lo favorecerían para no enfrentar un juicio ante los tribunales estadounidenses. Salvamos muchas vidas y eso ha valido la pena. Ahora bien, se han planteado ante el juez, de parte de mis abogados, argumentos de mucho peso. No lo digo únicamente como Juan Orlando Hernández, que es la persona que está siendo defendida por él. Expresó que en la solicitud de extradición en su contra no hay pruebas contundentes, señalando a su vez un auto acordado de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, priva o la pone por encima de la Constitución de la República. Y que es una persona que ha asesinado a decenas de otras personas. Vale más su criterio que el criterio
de lo que aquí en Honduras podría ser una prueba válida. El ex jefe de Estado, además de lamentar los momentos que atraviesa su familia, pidió que investiguen los hechos y sobre todo que su destino quede en manos de Dios. No quisiera que nadie viva lo que mi familia y yo estamos viviendo. A nadie se lo deseo. Yo estoy convencido de que la voluntad de Dios, nuestro Padre, es la última palabra. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Gracias. En los últimos 2 fallos del Poder Judicial son calificados como acertados y envían un mensaje claro a la clase política y empresarial que deben darse un alto a la corrupción y otras acciones ilícitas, nos cuenta René Amaya. Las últimas 2 grandes resoluciones en la Corte Suprema de Justicia, como ser la aprobación de la extradición por un juez natural contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, y la declaratoria de culpabilidad por supuestos actos de corrupción contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, solo demuestra que cuando se quieren hacer bien las cosas, se logran resultados positivos y trae un mensaje esperanzador, no solo entre los hondureños, sino a nivel internacional, según expertos. Sin duda alguna, y creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar en el sistema, pero creo que sí, es un mensaje positivo. La justicia está para ser aplicada. Otros van más allá y aseguran que este es un claro mensaje para la comunidad internacional de que en Honduras sus nuevas autoridades están dispuestas a enfrentar estos 2 flagelos con firmeza y sin piedad. Eso viene a crear más confianza, ¿verdad? Y todos los poderes del Estado deben de orientarse en ese camino. Debemos y eso es lo que esperamos todos los ciudadanos. Otros son del criterio que si las autoridades del Poder Judicial hubiesen funcionado desde un inicio, como lo actuado en las últimas 24 horas, la aplicación de la justicia en el país no estaría siendo cuestionada por los diversos sectores y la misma comunidad internacional. Las investigaciones que sigue Estados Unidos, esos señores son bien inteligentes, ¿verdad? Y atrapando al señor Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Me parece a mí que a ellos se les hace más fácil, ¿verdad? Después hacer las capturas de los demás que tienen en mención. Otros son del criterio que si en Honduras se logra dar una verdadera aplicación de la ley, los resultados en materia de paz y tranquilidad, menos criminalidad, llegará de inmediato. Las inversiones aumentarían, la generación de empleos será mayor. René Amaya, 11 Noticias. Estamos de regreso con más de 11 Noticias, emisión estelar en este segmento con información en el campo económico. La defraudación fiscal podría rondar los 90.000 millones de lempiras, según las autoridades del Servicio de Administración de Rentas. Kimberly Espinosa nos cuenta. Titular del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, revela que la evasión fiscal solo este año podría rondar los 90.000 millones de lempiras, al tiempo que aseguró que están trabajando para hacer una radiografía de todos los empresarios que se encargan de pasar por pequeños contribuyentes para defraudar al fisco. Tenemos una defraudación fiscal en materia de impuestos sobre ventas del 36.7%. y en materia de impuestos sobre rentas, que es el principal reto, del 61%. El país para este año, haciendo proyecciones, va a dejar de percibir cerca de 90.000 millones de lempiras en materia de evasión. Entonces ese es nuestro foco en este momento. Expertos en el tema manifiestan que esta es una cifra escandalosa que representa más del 13% del Producto Interno Bruto. Si comparamos este monto con los 120.000 millones que más o menos se espera recaudar en este año, realmente que es una cantidad grande, se representa un 75% de ese monto. Las medidas contra la evasión deben de ser una prioridad para poder robustecer las finanzas del Estado, opina el exdirector del Banco Central, Claudio Salgado. Hay que emprender una campaña bastante fuerte para combatir estos flagelos
ya que el gobierno deja de percibir ingresos que le pueden servir para atender la agenda fiscal. Ochoa remarcó que en el corto tiempo darán a conocer parte de las estrategias gubernamentales para combatir la defraudación fiscal. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. A continuación, en nuestra nota positiva de esta noche, el Banco Central retoma el control de la tasa cambiaria, con lo que busca estabilizar el valor del empira frente al dólar. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. El directorio del Banco Central de Honduras determinó retomar el control del movimiento cambiario del empira frente al dólar, principal moneda de referencia en el mercado internacional, decisión que para el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas se da en un momento oportuno, tomando en cuenta el alto costo que han alcanzado las principales materias primas que demanda el sector productivo nacional. Y evidentemente si el tipo de cambio se estabiliza o si se le generan más frenos para que se defienda con reservas internacionales la estabilidad cambiaria, entonces esto evidentemente va a tener un impacto positivo en la inflación, ¿no? Consideran que esta medida deberá verse traducida en mejores precios en una gran variedad de productos y servicios que demanda la ciudadanía en el mercado interno. Recuerde que cuando hay depreciación, el importador paga más por esos bienes y traslada el precio al consumidor final. Ahora el consumidor se va a ver beneficiado si el tipo de cambio está controlado dentro de ese centro de banda cambiaria y se va a ver beneficiado porque ya no está expuesto a esas fluctuaciones. Esta decisión de las autoridades del Banco Central de Honduras también es respaldada desde el Foro Social de la Deuda Externa. Es una recomendación que hace muchos años hizo el FOSDE, que había que revisar los criterios técnicos si es que habían con suficiencia y que esos criterios técnicos pesaran más que los criterios políticos o los criterios de beneficiar a algunos sectores que tienen algunas exportaciones. Durante las últimas 3 semanas, en promedio, el valor del empira frente al dólar refleja una recuperación en su valor en unos 15 centavos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Bien, siempre en temas económicos, llegó a Honduras el subsecretario de Estado de Asuntos Económicos y Energía de los Estados Unidos y mañana se va a reunir con la presidenta Xiomara Castro. Kimberly. El secretario de Desarrollo Económico confirma que ya está en el país el subsecretario de Estado de Asuntos de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José Fernández, y que mañana en Casa de Gobierno se reunirá con la presidenta Xiomara Castro y otros funcionarios de gobierno. La idea es tener un acercamiento para ver de qué manera podemos facilitar lo que es en Honduras, la tramitología para poder recibir inversión y pues estas empresas que vienen a explorar el país para ver si toman decisión de invertir en el futuro inmediato. Es principalmente temas tecnológicos, ese es digamos que el fuerte y recordemos que el mundo ahora se mueve por la tecnología y también eso genera empleos mucho mejor pagados. Fernández viene acompañado de varios empresarios. Su visita al país es debido a la confianza que tienen en el actual gobierno. Los lazos de cooperación seguirán siendo una prioridad de ambas naciones, señala el vicecanciller Tony García. Vienen a ayudarnos en ese sentido, así que estamos esperando con anticipación esta visita y ojalá que salgan acuerdos concretos, porque arreglando la energía, el problema de la ENE, el hoyo financiero de Honduras, se arreglan muchas cosas. El rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica debe ser una de las prioridades del encuentro, señalan desde el sindicato de la estatal. Nuestras autoridades superiores deben de poner en práctica algunas sugerencias, algunas vivencias de estos países y de estos funcionarios de los Estados Unidos con relación a la eficiencia y la recuperación esta técnica y operativa y económica de la ENE. Afirmó el secretario privado Héctor Manuel Zelaya que al encuentro también están invitados el presidente del CUED, Mateo Gibrín, titulares de las cámaras de comercio, Andy y maquiladores.
Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias, emisión estelar. Un juzgado sanpedrano ha declinado de conocer la causa en contra de los presuntos asesinos del sacerdote Enrique Vázquez y está trasladando el caso a la jurisdicción del Progreso Lloro. El juzgado de letra penal de San Pedro Sula suspendió la audiencia de declaración de imputado contra 2 de los involucrados en la muerte del sacerdote Enrique Vázquez y declinó seguir conociendo la causa, ya que el juez no encontró relación entre los participantes de la muerte del religioso con acciones de crimen organizado como establece la legislación en esa materia especial. Todo debido a que la competencia le corresponde propiamente al juzgado de letra seccional de El Progreso en el departamento de Lloro, a raíz de que no se cumplen los requisitos según la materia especial, ya que dichos imputados no pertenecen a ninguna estructura criminal como establece esta legislación. Mientras que el tercer sospechoso, previo a la audiencia, declaró ser menor de edad y en ese momento fue remitido al juzgado de letra de la niñez y la adolescencia de la sección judicial del Progreso Lloro. Al principio que se desarrollaba dicha audiencia de declaración de imputado, uno de los involucrados dijo que era menor de edad y el juez de letras penal con jurisdicción nacional, un juez de garantías, determinó y trasladó a dicho imputado al juzgado de letras de la niñez y la adolescencia, siempre de la sección judicial de El Progreso. Los sospechosos de este crimen de impacto, identificados como Jorge Martín Guzmán Maldonado y Nelson Ariel Lara, se les considera responsable de los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación agravada, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido. Para 11 Noticias, Iris Urbina. En 2 operaciones diferentes, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó en el municipio de Choloma los primeros 5 miembros de la nueva estructura criminal denominada Illuminati, que surgió extorsionando empresas de transporte público y de las cuales varias han suspendido operaciones de manera temporal debido a las amenazas y ataques violentos que han recibido por parte de esta estructura criminal. Las investigaciones de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han determinado que esta nueva banda delictiva que está operando en la zona norte y occidente del país, denominada los Illuminati, estaría operando desde hace aproximadamente 3 meses, siendo sus principales víctimas lo que es el sector transporte, por lo cual serían también responsables de los atentados ocurridos contra las empresas Impala, Cotaxil, así también como los lloreños, y un atentado suscitado precisamente el día de hoy en lo que es el sector o el municipio de San Manuel. Mientras tanto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y la Corrupción Pública, con apoyo de la Policía Militar, capturaron al cabecilla de una estructura criminal en la colonia Savillón Cruz del sector Chamelecón de San Pedro Sula, dedicado a la falsificación de documentos, entre ellos licencias e incapacidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esta red, esta estructura era manejada, era dirigida y como cabecilla de la misma se ha identificado a César Alcántara, más conocido con alias el doctor, alias el tío, quien manejaba toda esta estructura y falsificaba documentos desde licencias de conducir, incapacidades médicas, entre otras documentos de oficinas públicas. En este allanamiento se encontraron máquinas de impresión, computadoras, sellos, papelería, entre otros documentos. Y lamentablemente recrudece la violencia en el oriente del país, específicamente en Danlí, El Paraíso, donde hoy asesinaron a 2 hermanos en su propio negocio, nos informa el periodista Roldán Barahona. Suman y siguen las muertes violentas en la ciudad de Danlí. Este día 2 hermanos han perdido la vida, tratándose de Mauricio Aguilar, secretario del Consejo Municipal Liberal, y su hermano José Antonio Aguilar, de quienes se dice que antes de su muerte sostuvieron una acalorada discusión en su negocio ubicado en barrio Gualiqueme con un individuo, quien supuestamente, después de liquidarlos, se dio a la fuga. Difícil, sorpresivo, no vengo llegando, me están dando cuenta a través de los chats
que le pasó a Mauricio, secretario general del Consejo Municipal, a su hermano. Estamos asombrados. No nada, qué razón, qué causa. Sencillamente así es. Está el partido de nuevo de luto. La familia Aguilar, una familia muy popular, luchadora, trabajadora y conocida en Danlí popularmente como los Cacerola. Por ello, sus amistades cercanas entre lágrimas manifestaron no entender por qué pasó esto. Como mi hermano, un hombre trabajador, luchador, desde la mañana, él se venía a su negocio hoy, hablé con él por la mañana y le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que estaba solo, tomándose un café. Es terrible lo que está pasando en esta ciudad, Dios mío. Todos los días, a veces hasta medianoche estábamos platicando y hoy en la mañana me habló porque necesitaba un favor de Norma. Sí. Pero sí me da dolor haberme enterado de esto. Para 11 Noticias, desde Danlí, Roldán Barahona. Del oriente vamos al Atlántico, dan último adiós a 3 jóvenes que fueron raptados y asesinados en el Porvenir Atlántida. César Funes. Familiares y amigos dieron el último adiós a los 3 jóvenes que fueron raptados y asesinados en el Porvenir Atlántida. Los restos de las víctimas fueron entregados a los familiares en féretros sellados debido al estado de los cuerpos. Luego de ser velados a cada uno en su casa de habitación, los 3 cuerpos fueron llevados al mismo tiempo para darles cristiana sepultura en el cementerio de La Masica Atlántida. Autoridades investigan causas de este triple crimen ocurrido la semana anterior en el municipio de El Porvenir Atlántida. Ya los cadáveres pues ya fueron identificados y entregados felizmente para su entierro. Asimismo también ya se tiene la captura de un individuo de este tremendo hecho. Ya está capturado el Chicho, un integrante del grupo organizado criminal de la Mara MS-13, el cual pues en las próximas horas se pretenden capturar a las otras 4 personas que hicieron este abominable hecho en ese sector del Porvenir Atlántida. Los 3 jóvenes identificados como Jorge Galvez Ruiz, Raúl Antonio Cálix y un menor de edad que respondía al nombre de Rubén Moisés Montiel fueron raptados y asesinados cuando andaban vendiendo artículos de hogar en el sector de El Porvenir Atlántida. Para 11 Noticias, César Funes. Estamos de regreso con más noticias. Personal de primera línea quedaría excluido de las reformas a el decreto que cancela la permanencia a empleados contratados a última hora por la administración pasada, nos informa Fernando Arteaga. Luego de reclamos y protestas, el Congreso Nacional aprobó anoche las reformas a decretos que otorgan permanencia a empleados públicos a última hora, excluyendo de ese grupo al personal de primera línea contra el COVID-19, lo que ahora sí se ve con buenos ojos. Esto lo que vino es a aclarar a quienes sí se les debe respetar sus contrataciones y eliminar la posibilidad de algún personal que no era necesariamente de atención directa a los pacientes y no tenían nada que ver con la atención de los pacientes con COVID-19. Sin embargo, desde la bancada nacionalista condenaron que se haya dejado por fuera a otro personal administrativo que también ha sido indispensable para el combate contra la pandemia. Cuando usted va a una unidad de salud, más en tiempo de pandemia, usted se encuentra ahí con el vigilante, con el motorista, con el técnico de laboratorio, etcétera. Y además, por ejemplo, que nos tuvimos la oportunidad de formar equipos para que fuesen a buscar el virus. Ahí encontramos entonces el técnico ambiental. Los gremios relacionados a la salud también aplaudieron esta decisión y que al final de todo se haya aclarado la situación. Bueno, nosotros junto al Colegio Médico le habíamos dado 24 horas al Congreso Nacional para que proceda a retirar la iniciativa de ley que se había presentado. Pero creo que con la reforma que hubo se eliminaron los decretos, es cierto, pero se aprobó un nuevo decreto. Este nuevo decreto va encaminado a que se les dé nombramiento a los de primera línea. Era lo correcto, ¿no? Por otra parte, el ministro de Salud, José Manuel Mateo, consideró que es necesario haber reformado estos decretos por los abusos cometidos, pero sin involucrarse a quienes han arriesgado sus vidas y se ganaron el puesto. Espero que ahora entienda la gente que está pendiente de esos acuerdos que el proceso no se puede hacer a la carrera, que hay que un procedimiento. Inclusive hubo diputados que hasta planteaban integrarse a una comisión, ellos todavía iban a hacer que el proceso fuera más largo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga.
Y en el Congreso Nacional se aprobó este día devolver al Ministerio Público la facultad investigativa sin pedir autorización al Tribunal Superior de Cuentas. Asimismo, este ente deberá informar a la Fiscalía los casos recibidos al amparo del Pacto de Impunidad. Dicho proyecto fue presentado por el presidente del Legislativo, Luis Redondo. Además, fue apoyado por la totalidad de la bancada nacionalista en el primer artículo. Y cuando grité esa vez, supe que como el poder es efímero, algún día, no su servidor, sino que cualquier congresista que quiera combatir la corrupción y cambiar la historia de impunidad de este país, iba a presentar algo como lo que hoy aquí está sometiéndose a votación. Y no va a cumplir una sentencia, y más aún si es por unanimidad y de la Sala Constitucional. Para mí estaba de más, pero está bueno, lo que abunda no afecta. En ese sentido, lo que yo he manifestado, que no solamente se cumpla esa sentencia, sino todas las sentencias, también las posteriores a esa. El titular de la Secretaría de Inclusión Social manifestó que la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción ha abierto 14 líneas de investigación en esta institución que fue utilizada para drenar fondos públicos a través de fideicomisos. Ya vamos como por 1.000 millones de lempiras, el monto de lo que se robaron en 4 años, y la auditoría que está haciendo, pues tanto la UFERCO como el CNA están investigando, tienen cerca de 14 líneas de investigación. Pronto se va a hacer pública una red de interinstitucional de saqueo de fondos a través de ONGs. Ellos tienen ya una lista de nombres vinculados a la administración anterior. Y esto va a ser público en conferencia de prensa porque sí están descubriendo cosas espantosas, ¿no? Hay quienes consideran que no existen excusas para que los maestros no retomen clases de manera presencial. Los maestros tienen que volver a clases, si no el ministro responda con toda seguridad, el que no quiera, no puede. Hay tantos maestros sin trabajo, que se vaya y que pongan el que quiera trabajar. Guillermo. Analistas califican de irresponsables y carentes de compromiso con la niñez hondureña a un grupo del gremio magisterial que por efectos de la pandemia del COVID-19 y sustentando algunos argumentos mentirosos, se resisten a regresar a clases presenciales, afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje en Honduras. Yo creo que no hay que ser la piedra en el zapato, hay que ser propositivos y ver cómo nosotros, los maestros, los profesores del sitio, pueden ser los líderes para propiciar que los niños vuelvan a recibir el pan del saber como debe de ser. Algunos maestros aducen que los efectos del coronavirus están latentes todavía y representan un peligro para los pequeños. Tenemos que retornar a los centros educativos, tenemos que darle vida, tenemos que poner ese color que los centros educativos, los niños le dan esa alegría, y que esa alegría va a ser una vez que nosotros tomamos conciencia que la educación pública existe y los docentes existimos solo porque están los niños y jóvenes dentro de las aulas. Nosotros actuamos en representación de los derechos de los niños y niñas cuando se ve vulnerado el derecho a la educación, pero lo hacemos de forma conjunta con las autoridades administrativas. En este orden de ideas, lo pertinente es que se agote la vía administrativa. Por su parte, las autoridades del Ministerio Público dicen que de comprobarse que esta actitud irresponsable de algunos maestros afecta el derecho de los niños a la educación, se podría iniciar una investigación sobre ese caso. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Continuamos informándole que de milagro se han salvado 3 oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña, quienes se accidentaron este día en un helicóptero en la zona de La Mosquitia, en Gracias a Dios. 3 miembros de la Fuerza Aérea estuvieron a punto de perder la vida luego que el helicóptero en que viajaban se accidentó y tomó fuego. El piloto y sus acompañantes sufrieron severos daños, mientras que la aeronave se destruyó en su totalidad. El hecho ocurrió en la comunidad de Mocorón, en La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios. Esto es un hecho lamentable donde un helicóptero de nuestra Fuerza Aérea hondureña
se accidentó en horas de la mañana en el cumplimiento de una operación en el escudo aéreo. Estamos hablando de la 0615, donde se estaba realizando una práctica de calentamiento de la aeronave. Al momento que alcanzó una altura de unos 80-90 metros, el helicóptero presentó una pérdida de potencia, desplomándose, y gracias a la pericia y la audacia de los pilotos lograron aterrizar en un campo. Los uniformados fueron trasladados al hospital militar en la capital, donde reciben la atención médica necesaria. Se encuentran en recuperación 3 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas que estaban a lo interior de esta aeronave. Hablamos del piloto, el teniente Marco Antonio Aguilar, el teniente Samuel Enrique Zelaya, que es el copiloto, y el comando 2, Víctor Javier Oliva. Ellos sufrieron golpes y heridas de consideración. Ya se les brindó una asistencia médica y han sido trasladados a la capital de la República para que se les brinde una mayor atención médica a los miembros de las Fuerzas Armadas que estaban a bordo de esta aeronave. Por ahora se desconocen las causas del accidente y las autoridades trabajan en esclarecer el hecho. Gisela Calix, 11 Noticias. Los accidentes este día también se dieron en una unidad de bus aquí en la capital que protagonizaron un fuerte accidente que dejó a 20 personas al menos heridas aquí en Tegucigalpa. Gisela Calix. En un fuerte accidente ocurrido en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, una persona resultó fracturada y más de 20 resultaron heridas tras una colisión entre un bus rapidito de la ruta Cerro Grande Kennedy y un autobús que transportaba alumnos de una universidad privada. Los afectados fueron atendidos por personal del Cuerpo de Bomberos y otras entidades de socorro, quienes se trasladaban en la unidad, y personas que estaban apostadas en la orilla de la calle aseguraron que vivieron momentos de terror. Cuando sentimos fue el golpe del otro bus amarillo y sentimos que nos dimos vuelta. Si nos los agarramos del asiento, entonces a ver qué cosa hubiera pasado. No venía ni rápido, entonces no sé, cuando ya los cruzamos dimos la vuelta y escuchamos una mujer que gritó ayuda. Donde rescatamos aquí una persona de 30 años de nombre Suyen Varela, que iba con una posible fractura en la extremidad de inferior izquierda. Fue trasladada a lo que es el hospital escuela. Aproximadamente venían 20 personas en el coaster y en el otro pues pudimos sacar 3 personas en el vehículo. ¿Cuántos heridos? Aproximadamente 24 personas. Otros dieron gracias a Dios porque a pesar de la magnitud del accidente aún están con vida. Sin embargo, pidieron prudencia a los conductores. Salimos corriendo, cuando miramos que impactó salimos corriendo, entonces gracias a Dios logramos salvarnos, pero si no, pues otra historia hubiese sido. Ambos motoristas manifestaron que ellos traían la preferencia al momento del incidente vial, pero serán las autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad Vial que determinará quién es el verdadero responsable del hecho que puso en peligro de las vidas de quienes utilizan este medio para transportarse. Gisela Calix, 11 Noticias. Gracias, Gisela. Antes de retirarme voy a leer aquí, como a mí me gusta el deporte y a Marlon no le molesta que hable de eso, me dice el Guacho, el campeón hondureño de boxeo en la categoría 108 libras, estoy hablando de Gerardo el Chocolate Sánchez, derrotó al tico Larry Oliva Sáenz. El combate acaba de concluir en el Hotel Barceló de San José, Costa Rica, informó a Locuachazo Godofredo Fajardo. Ahí las fotos de este hondureño. Repetimos, el campeón hondureño de boxeo en categoría 108 libras, Gerardo el Chocolate Sánchez, derrotó en Costa Rica al tico Larry Olivas. Así que así está el boxeo y Godofredo Fajardo informó esto. Volvemos para despedirnos. Hoy hizo un golazo un jugador del Barcelona, muy bonito gol. Ya Marlon se los va a presentar en un momento, pero mi compañera despide el noticiero. Así es, licenciado, Andrea. buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado y por haberse informado ampliamente con 11 Noticias, emisión estelar. Quédese con el gallo para completar la información. Se ríe el gallo. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien.